estamos viendo, Carlos Marx y su compañero y amigo Federico Engels muestran un análisis bastante crítico de las sociedades capitalistas. Según Marx, con Engels, esa sociedad para nada humaniza al hombre, para nada permite la mejora del desarrollo de la humanidad. Muchas veces al marxismo se le llama una filosofía ya antigua, pasada de moda, ya arcaica. Y uno se pone a reflexionar y decir, pero el pensamiento capitalista que se basa en la propiedad privada, que se basa en la libre competencia, que se basa, como dicen, en el esfuerzo propio, ¿no? ¿Cuántos años de vigencia tiene? Ya tiene 400 años. Claro, desde el siglo XVI hasta más, ¿no? 500 años podemos decir. Y en estos siglos de existencia del capitalismo, ¿acaso ha solucionado el problema del hombre? ¿Acaso ha permitido de que los seres humanos vivan en bienestar? ¿Cuántas personas pueden decir que realmente se han desarrollado como tal? Y no solo eso, ¿no? Muchas veces el Estado le echa la culpa al trabajador, le echa la culpa a la persona, ¿no? El problema no es el capitalismo, el problema eres tú. Tú eres un problema, tú eres el que estás equivocado, nosotros no. El sistema es perfecto. Lo que está mal es tú, que tú eres un flojo, que eres una persona que no quiere esforzarse, una persona que no quiere estudiar, una persona que no tiene valores. El problema eres tú, no yo, nosotros no, nosotros estamos bien. Claro, lo dicen a través de sus medios de comunicación, a través de su escuela, a través de su parroquia, de su iglesia, que financian ellos mismos con la plusvalía, haciendo creer que el problema soy yo, no yo con mi esfuerzo saldré adelante, no. Porque si fuera así, ¿cuántas personas, millones de personas alrededor nuestro, en nuestro país, son pobres? ¿Tú crees que esa pobreza de millones de personas se debe a la flojera de esta gente? ¿Tú no conoces gente que trabaja todo el día y sigue siendo pobre? Quizás conoces un pariente, o tú mismo, tu misma familia. ¿Son trabajadores o no? ¿No se levantan temprano, 5 de la mañana a trabajar? ¿Y ellos han progresado? ¿Ellos han avanzado? Dice, no, los socialistas quieren quitar la propiedad privada. Y Carlos Marx en el siglo XIX dijo, no, quienes quitan y permanentemente están aboliendo la propiedad privada no son los socialistas, no son los marxistas. Son ellos, los burgueses, que siempre en la medida que va avanzando van despojando de propiedad a los pequeños y medianos productores. Tú nomás ves cuando llega un supermercado como Metro al costado de un mercado chiquito. ¿Quién va a ganar? ¿Quién pierde propiedad? Tú miras alrededor tuyo muchas personas pobres que no tienen nada de propiedad. O esa famosa defensa de la propiedad privada. Entonces, quien daña la propiedad privada no es el burgués, solamente que el burgués lo que hace es hacer que la gente se ambicione. Entonces, yo tengo mi pequeño negocio, mi pequeña empresa, entonces yo deseo ser como ellos. Yo tengo mi restaurante y sueño ser como Gastón Acurio, tengo una cadena de restaurantes en el Perú. ¿No me hago entender? ¿No? Yo tengo una pequeña zapatería, yo creo tener una mega zapatería a nivel nacional, porque sueño ser como el burgués, sueño ser como ellos. Entonces, el burgués forma un mundo, dice Marx, a imagen y semejanza. La burguesía hace que todas las personas ambicionemos ser ellos y por eso nos ponemos en el fondo a favor de ellos. Digamos, este es el mejor sistema, esto está bien, hay que solucionar el problema de la corrupción nada más. El marxismo está equivocado y muy pocos saben de marxismo y ahora nosotros estamos aprendiendo de él, ¿o no? Quizás hemos escuchado marxismo, allá Venezuela, ¿no? Es un fracaso Venezuela. Pero hay que evaluar mejor eso, ¿no? Porque el marxismo, ¿qué dice? El marxismo plantea de que el único medio, el único camino de lograr la libertad del hombre es a través de una revolución, porque si estamos en una dictadura donde el Estado, ejército, leyes, congreso, derecho, colegio, sistema de medios de comunicación, todo el Estado está al servicio de los explotadores, ¿cómo rayos tú vas a querer ir a votar, a sufragar en un sistema que está manejado por ellos mismos? Por eso tú te das cuenta que todos los políticos, o sea, todos los que postulan a la presidencia, todos, de la izquierda, de la derecha, siempre están a favor de la defensa de instituciones, la democracia, siempre están a favor de la defensa de las inversiones privadas, todos, sin excepción, todos, hasta los llamados más radicales, todos. O sea, todos al final están a favor de la burguesía. Entonces, Marx dice, tú no puedes pelear con alguien en el cual el árbitro está a favor ya de un oponente. La única manera es destruirlo de manera armada, de manera, pues, revolucionaria. Entonces la burguesía salta y dice, no, pero ese es terrorismo, eso es malo, eso es sucio, inmoral. Y Marx dice, no seas, pues no te pases.
No seas conchudito. ¿Que acaso la Revolución Francesa no fue una revolución burguesa? ¿Y la Revolución Francesa no fue una revolución armada? ¿No hubo una revolución? ¿No hubo armas? Allá, o sea, cuando ustedes hacen una revolución, allá, entonces está bien. Pero cuando nosotros hacemos una revolución, está mal. Esta es tu lógica. Y en el último momento, dice Marx, en los últimos años, ¿quién más ha ocasionado violencia? ¿No es acaso los explotadores? Es como que Marx estuviese vivo y dijera, en los últimos 100 años, ¿quién ha matado más gente? ¿Quién ha destruido más propiedad? ¿Quién ha generado las guerras más infructuosas y desgraciadas de la humanidad? ¿Acaso el marxismo? ¿Acaso el socialismo? ¿O el capitalismo? ¿O Estados Unidos? ¿O la burguesía? ¿Quién ha contaminado más el medio ambiente? ¿El capitalismo? ¿O el marxismo? ¿Quién ha hecho? El capitalismo, el sistema burgués. Entonces decir que el marxismo ama la violencia es mentira. Nadie en su sano juicio ama la violencia. Al contrario, los marxistas despreciamos la violencia, pero esa es una ley de la historia, ley que hasta la burguesía lo aplicó. Y repito, quien hace más violencia es la burguesía, quien hace más violencia es el capitalismo, no el marxismo. Todos piensan, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la invasión a Vietnam, lo que ahora pasa con el coronavirus, la invasión de Estados Unidos a Irak, a Libia, a Siria. Ya, eso, ¿quién lo generó? ¿Los marxistas? No, lo generó Estados Unidos. Entonces, la realidad es que la lucha de clases es el único camino para cambiar una sociedad. Y actualmente la lucha de clases se combate entre el proletariado, la clase que liberará a la humanidad, frente a la burguesía, a los grandes empresarios. Profesor, ¿qué es la burguesía? El gran empresario, la gran banca, las grandes industrias. En términos nuestros, los dueños de las AFPs, los dueños de las mineras, los dueños de los bancos, ellos es la burguesía. ¿Y quién es el proletariado? La clase trabajadora, profesor. En ese tiempo, Carlos Marx y Federico Engels ya habían conocido a unos señores, Claude de Saint-Simon, Owen, Fourier, franceses. Ellos se parecen a muchos que por ahí conocemos, por aquí, por allá, que también sueñan, ay, cómo quisiera un mundo mejor, donde la gente sea igual, donde todos se quieran, donde no haya pobreza, ya. Son socialistas, el capitalismo es malo, vamos a hacer marchas, vamos a cambiar los valores, vamos a ponernos un pañuelo verde, a salir a la calle, ya, esos son utópicos. Son personas solamente soñadoras, nada más. O sea, hablan, pero al final, al contrario, este socialismo, dice Marx, en el fondo beneficia a la burguesía. Porque ¿para qué? Para que la burguesía se presente como tolerante. Mira, ¿no? Acá tenemos gente que nos critica, somos una sociedad democrática. O sea, este llamado socialismo que va a elecciones, que participa en el parlamento, que quiere ser congresista el próximo año, que quiere la presidencia el próximo año, no son marxistas, son solamente personas que intentan reformar algunas cosas y en el fondo beneficia a los explotadores, beneficia a la burguesía y por eso que la burguesía los mantiene, para que la burguesía se presente como plural, como democrático, como mírame, como soy tolerante. Pero en el fondo el marxismo, pues, digamos el verdadero, el que busca la lucha de clases no se presenta a una elección. Lo que busca es organizar al proletariado para destruir al Estado. Porque el Estado no es un instrumento de liberación como lo pensaba Hegel. Hegel decía, no, el Estado libera al hombre. No, el Estado, ya hemos hablado, creo que de todos estos minutos, el Estado es una institución que oprime a la gente, que explota a la gente. Y si ahora tenemos un Estado de dictadura a la burguesía, lo que hay que hacer es tomar el Estado e instituir una dictadura también. Dictadura de la clase obrera, dictadura de los trabajadores. No, pero las dictaduras son malas, yo vivo la democracia. No has entendido, ¿no? Dictadura de la burguesía significa de que el trabajador toma el poder y oprime, claro que oprime, porque todo Estado es un instrumento de opresión, pero ¿oprime a quién? A la burguesía, a los explotadores que todavía existen, que todavía están por ahí y que van a buscar todo lo posible por sabotear ese Estado proletario, todo lo posible. Y por eso que el Estado proletario debe ser poderoso y fuerte para que la burguesía aplastarla. En cambio, para el mismo proletariado, para el mismo pueblo trabajador, no lo va a oprimir, pues. La democracia al pueblo, la explotación, la opresión, la desaparición es a la burguesía. O sea, la dictadura no es dictadura para el proletariado, es dictadura que ejerce el proletariado contra los explotadores. ¿No? Es lo que hubo en la Unión Soviética, lo que hubo en China Popular. Unión Soviética de 1917 a 1953, con la muerte de Stalin.
En China popular, desde 1949 hasta 1976, con la muerte de Mao Zedong. Entonces, ahí hubo estados de dictadura del proletariado. Y que obviamente discrepan con la religión, porque el marxismo es una ideología hostil a la religión. Como te comenté, la religión es el opio del pueblo. La religión lo que busca es justificar la explotación, pero el marxismo no por decreto ley va a permitir pues que la gente sea atea, nada que ver, pues es imposible. Cuando hubieron estados socialistas en la Unión Soviética y en China, se permitió la libertad religiosa, la gente podía creer en Dios. Claro, en tanto y cuando no saboteen al Estado. Sabotean al Estado, obviamente el Estado tiene que responder y como es dictadura, aplastarlos. Pero el religioso dice, me están persiguiendo por mis creencias. No, te estamos persiguiendo porque tú estás en contra del Estado. Tú puedes creer en Dios, normal, pero si tú atentas contra el Estado proletario tiene que responder. Y responde de manera dura, porque la cuestión es cambiar una sociedad. Como dice Lenin, Lenin decía, cambiar una sociedad no es un banquete, no es un baile, no es que vamos a conversar. Cambiar la sociedad son tomar medidas muy fuertes. Porque la cuestión es acabar con la burguesía, porque la burguesía, como dice otro señor marxista llamado Stalin, siempre está al acecho, va a buscar restaurar su poder, porque tienen plata, manejan dinero, porque tienen influencias, porque manejan el Estado de hace 400 años, tienen una experiencia. Entonces ellos van a buscar siempre tomar el poder, siempre están ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado proletario? Ser un Estado fuerte, poderoso, que oprima a la burguesía, que no le dé pie a una restauración. Entonces nosotros, dice el marxismo, estamos acá, estamos aquí, en dictadura de la burguesía. Aquí estamos ahorita. En un Estado que explota, un Estado que enajena al hombre. Gracias a la lucha de clases, el proletariado se organiza a través de un partido, el Partido Comunista, toma el poder e instaura la dictadura del proletariado. Un Estado también. Estado que va a buscar acabar con la burguesía. Esa es la etapa intermedia que se llama del socialismo. Tanto para el capitalismo como el socialismo hay Estado. Capitalismo es la sociedad actual, donde maneja la banca, la minera, el gran empresariado que oprime a la gente. Esa sociedad va a acabarse con el socialismo. ¿Y quién tiene el control del socialismo? Los trabajadores, a través de su partido. Pero ¿cuál es el propósito del socialismo? Acabar con la burguesía. Acabarla, aniquilarla, desaparecerla. Una vez que ocurre ese trabajo, ahí sí aparecerá la nueva sociedad. Sociedad en la cual los seres humanos serán realmente libres. Aparecerá el hombre nuevo en una sociedad nueva, donde el hombre realmente desarrolle sus capacidades espirituales. El hombre podrá ser realmente creador. Ya te dije hace un ratito, cuando el trabajo no le pertenece al hombre, el trabajo es enemigo del trabajador. Tú eres poeta, tú eres músico. Te encanta la poesía, te encanta la música, estás ahí en tu cuartito componiendo algo con tu guitarrito, escribiendo tus poemas. Ya viene una persona y te dice, ahora yo te doy plata, pero tú ahora esa poesía que compones va a ser para mí. Porque te estoy pagando, pues. Entonces, ¡ay, qué bien, tengo plata! Pero ya no eres libre, porque el trabajo te lo es expropiado, te lo han quitado. Ahora eres un hombre siervo de tu propio trabajo. Entonces, cuando el trabajo no es tuyo, te deshumanizas. Pero ahora, cuando el trabajo vuelve a ti, cuando el trabajo te pertenece, cuando el trabajo es tuyo, ahí realmente el hombre puede desarrollar sus capacidades. Profesor, pero el comunismo fracasó porque yo he visto, por ahí escuché una historia, caía el comunismo. Falso, mentira. El comunismo nunca ha existido. Lo que ha existido es, repito, dictaduras del proletariado. En la Unión Soviética hasta el año 53 con la muerte de Stalin y en China popular hasta el año 76 con la muerte de Mao Zedong. Profesor, pero la Unión Soviética cayó. Sí, cuando cayó la Unión Soviética, ya la Unión Soviética no era un Estado socialista, era un Estado social imperialista. Cuando muere Stalin, hubo personas dentro del Partido Comunista ligados con la burguesía que tomaron el poder. ¿Tú sabes en qué año llegó Coca-Cola, Pepsi, que son empresas burguesas transnacionales norteamericanas, a la Unión Soviética? En los años 60. Años 60. Cuando llegó McDonald's, que es una empresa bien conocida, ¿no?, de las hamburguesas, en los años 70, en la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética no cayó en 2 años con Gorbachev, pero eso es mentira. La Unión Soviética lo fueron desmantelando poco a poco, desde el 53, poco a poco fue desmantelándose hasta que lo destruyeron, es cierto. Pero eso no significa que el socialismo fracasó. Lo que fracasó fue el Estado imperialista que se había transformado en la Unión Soviética después de la muerte de Stalin. En la época de Stalin sí era un Estado socialista y lo mismo ocurrió con Mao.
Por eso es que China ahora es un país muy poderoso, pero es un país imperialista. Claro, profe, pero China está dirigido por el Partido Comunista. Ese es nombre nomás, pues. Es un nombre. Nada más que es un nombre. En China hay un montón de explotación. En China hay un montón de trabajadores que viven del hambre. No es el asunto. Entonces no se puede hablar pues, de comunismo mucho menos, ¿no? Entonces, lo que cayó en los años 90 fue la Unión Soviética. Lo que cayó en los años 90 fueron los Estados europeos, pero no eran socialistas, eran ya social imperialistas o capitalistas, solo que de nombre tenían nada más. Y mucho menos el comunismo, no puede caer lo que nunca ha existido. Y en Venezuela, profesor, en Venezuela no hay comunismo, pues, porque en Venezuela el señor Hugo Chávez, Nicolás Maduro, llegaron al poder no con una revolución armada, o me estoy equivocando, lograron el poder como con elecciones dentro del Estado burgués. Entonces, ¿acaso cumplen con el marxismo que dicen que la lucha de clases, la lucha armada? No, lograron con votos. Y lograron un Estado reformista que se está oponiendo a Estados Unidos y por eso recibe sanciones porque se opone a Estados Unidos, que es un país imperialista, nada más por eso. Claro, ellos se llaman socialistas como reformistas, pero no son pues comunistas, marxistas y mucho menos pues que en Venezuela hay comunismo, esa es una falsedad total. En Venezuela todavía, por ejemplo, las empresas, los alimentos, la leche, ¿no? el aceite, está manejado por grupos empresariales privados muy poderosos, ahora en Venezuela. Claro, y ni hablar Rusia, que es un país imperialista, pues, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las expresiones, ¿no? Lo que no existe en la humanidad, no existe el comunismo aún. La humanidad aún no ha llegado a esto, ya que quede bien claro, no ha llegado a esto. Lo que ha llegado a la humanidad es aquí, en Rusia, la Unión Soviética y en China, hasta los años 53 en el caso de la Unión Soviética y 76 en el caso de China Popular. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hemos visto acerca del socialismo científico, jóvenes, acerca de que el socialismo científico es la teoría política del marxismo. Marx y Engels reciben la fuente de socialistas que critican al capitalismo, pero no dan una respuesta clara de cómo lograr una sociedad justa. El marxismo sí lo presenta, hace un estudio científico de la sociedad y considera que el motor es la lucha de clases. Antes era esclavistas, esclavos, en la época de Roma, por ejemplo. En la época feudal era señores feudales y siervos. En la época actual, burgueses y proletarios. Entonces, el proletariado es la clase más organizada que existió en la humanidad, la última clase que tendrá la misión de acabar con la burguesía para siempre. El proletariado tiene que controlar el Estado a través de una revolución armada para instaurar una dictadura que tenga por propósito acabar con la burguesía. Y esta es la etapa del socialismo. Y acuérdate qué piensa el marxismo sobre la religión, ¿no? Justifica la explotación, eso es lo que pide el pueblo. Nosotros estamos aquí, en un estado de dictadura de la burguesía. Es la época del capitalismo. Acá manda la banca, las mineras, las grandes empresas. Con una revolución obrera llegamos al socialismo, dictadura del proletariado, necesaria para acabar con la burguesía. La burguesía todavía existe, quiere buscar restaurar el poder. Lo que hubo en Rusia justamente, ¿no? Lo que hubo en China. Claro, o sea, siempre, por más que estuvieron estos grandes líderes como Mao o Stalin, siempre estaban ahí, al acecho de tomar el poder. Y lo lograron, ¿no? Lo lograron. Y una vez que ocurre este Estado socialista y que va a acabar con la burguesía, aparecerá la nueva sociedad, la sociedad comunista, donde los seres humanos realmente sean libres, donde el ser humano no sufra la explotación por otra persona, donde el hombre realmente recupere su trabajo y se desarrolle y realmente alcance esa libertad que tanto los filósofos como Kant, como Hegel, como Descartes anhelaban, ¿no? De que el hombre es libre, ¿no? Pero Marx decía, esa libertad no puede lograrse en una sociedad donde existe explotación. La única manera de lograr libertad es aboliendo la explotación. Eso es lo que habla del marxismo, tú no te olvides, muchachos, el marxismo es una filosofía materialista, fundada por ¿quién? Carlos Marx, Federico Engels. El marxismo tiene tres partes: la filosofía marxista, materialismo dialéctico histórico, porque hace un estudio dialéctico de la materia y de la historia; economía política marxista, porque hace un estudio económico y ahí plantea el marxismo la tesis de la plusvalía; y luego está el socialismo científico, donde muestra a la lucha de clases como el motor de la historia rumbo al comunismo. Hasta ahí sería el tema de hoy con respecto al marxismo. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos.